Buenos días con todos, soy la doctora Vanessa Saavedra y hablaremos del módulo 6, infecciones. ¿En qué consiste nuestra agenda? Meningitis en la comunidad, encefalitis de la comunidad, encefalitis, meningitis y ventriculitis nosocomial, absceso cerebral y cuidado de drenaje ventricular y lumbar. Hablaremos ahora de meningitis en la comunidad, esa es nuestra agenda. Ahora vamos a hablar de la introducción. La meningitis en la comunidad y la encefalitis son emergencias neurológicas porque son potencialmente mortales. Es por eso que requiere un tratamiento rápido y eficaz. Las dos infecciones del sistema nervioso central más importantes de reconocer en la primera hora son la meningitis bacteriana y la encefalitis por herpes simple, ya que estas enfermedades producen una morbimortalidad significativa y cuentan a la vez con tratamiento específico que puede mejorar la evolución del paciente si se administra rápidamente. Se estima que cada año se produce 500.000 casos de meningitis bacteriana en todo el mundo y de los cuales más de un tercio son mortales. Y un gran número de estos pacientes que sobreviven presentan secuelas neurológicas importantes. La meningitis se define como una inflamación en las meninges, mientras que la encefalitis se define como la inflamación del cerebro. Si ambas están inflamadas, el paciente padece meningoencefalitis. La meningitis se caracteriza por fiebre, meningismo, dolor, este dolor es cefalea, dolor de cuello, y aparte puede tener depresión del estado mental, pero sin afectar las funciones cerebrales corticales. Es decir, el paciente no va a hacer afasia, no va a hacer convulsiones y no hemiparesia, algo que sí vamos a ver en encefalitis. La incidencia y los agentes causales comunes han cambiado considerablemente en los países desarrollados, desde la introducción de las vacunas conjugadas contra el Haemophilus influenzae tipo B y meningococo. Debido a la pobreza y a la deficiente infraestructura sanitaria, siguen siendo significativamente más frecuentes en los países en desarrollo. Solo el 48% de los pacientes con meningitis bacteriana presentan síntomas en las primeras 24 horas, ¿no? Eso es muy importante mencionar porque solo podemos ver que puede haber un porcentaje muy elevado en el cual no tiene síntomas en las primeras 24 horas. Es decir, tenemos que actuar en forma rápida para dar un tratamiento oportuno. En los adultos, los síntomas consisten, ya hemos mencionado, cefalea, que puede durar ya sea horas o días, dependiendo también del germen, y la alteración del estado mental. Generalmente el paciente está somnoliento, soporoso, ¿no? Los niños van a presentar los mismos síntomas similares al adulto, pero el problema es en los pacientes neonatos. Acá encontramos hallazgos inespecíficos como disminución en la alimentación, irritabilidad y letargo. ¿Qué síntomas adicionales podemos encontrar? Encontramos rigidez de nuca, generalmente provocado por la flexión del cuello. También podemos encontrar erupción cutánea de nueva aparición, eso lo vemos en meningococo, y alteraciones del estado mental. Cuando se trató de ver el porcentaje de estos signos que se pueden presentar frecuentemente en los pacientes, se realizó el estudio en el 2004 por Van Beat, el cual ha referido que generalmente para poder precisar más del diagnóstico solo necesita dos síntomas. ¿En qué consiste? Siempre va a estar la cefalea. Podemos encontrar fiebre, cefalea, rigidez. También podemos encontrar alteración del estado de conciencia, ¿no? Y rigidez. Esto nos da, como les dije, un 95% de posibilidad de poder dar un buen diagnóstico. Sin embargo, si nosotros pensamos que podemos encontrar los tres síntomas de fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental, estamos equivocados porque solo se ha podido encontrar en el 48% de los casos. ¿Qué signo físico nos podía orientar, no? El signo más frecuente a encontrar nos hablan que es el signo de Kerning, ¿no? El cual ha sido observado por un paciente
bueno, los pacientes que tienen una posibilidad de meningismo, ¿no? Posibilidad de meningismo. Sin embargo, hemos visto que actualmente ese signo no es tan significativo. ¿Qué signo es tan significativo? Hacemos la prueba de acentuación de la sacudida. El médico indica al paciente que gire la cabeza en forma horizontal a una frecuencia de 2 rotaciones por segundo y el paciente va a tener exacerbación de la cefalea, ¿no? Esa exacerbación de la cefalea como se ve en el gráfico. ¿Cuál sería en sí entonces nuestro protocolo de manejo? Nuestro protocolo de manejo va a ser, número uno, en reconocer las características clínicas del paciente, ¿no? Para poder sospechar tanto de meningitis o también encefalitis, ¿no? Lo otro, tenemos que establecer un acceso intravenoso para de esa manera iniciar la reanimación y también iniciar el tratamiento antibiótico. Nunca olvidarnos del ABC, el ABC siempre tiene que estar presente. Y lo otro, tenemos que realizar el diagnóstico con qué, con la punción lumbar. La punción lumbar nos va a guiar qué tratamiento vamos a iniciar, qué tratamiento vamos a iniciar. Y hay que recordar también que si el paciente no quiere hacerse la punción lumbar, no debe retrasar nuestro manejo de inicio de antibióticos, ¿no? Y tampoco tomar una tomografía cerebral, ¿no? Según la NLS, nuestro manejo va a ser iniciar reanimación, comenzar antibióticos. Si el paciente tiene indicación de tomografía, le hacemos. Si el paciente no tiene indicación de tomografía, le hacemos la punción lumbar. Depende de las características para poder afirmar qué es. Si vemos que hay leucocitos elevados, podemos decir que puede tener una meningitis viral, no lo sé. Puede ser bacteriana también, no lo sé. Puede ser también tuberculosis o hongo, ¿no? Esto lo vamos a ver en el transcurso de la ponencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la primera hora? Tenemos que hacer un checklist de verificación. Signos vitales, historia clínica, exploración, precaución con las gotitas, porque si puedes, sospechamos de un meningococo, lo ideal es tener una mascarilla para que no nos pueda contagiar. Acceso endovenoso, laboratorio, biometría hemática, perfil de coagulación, la glucosa, hemocultivos, lactato, eh, administración de líquidos, ¿no? Iniciar desametasona cuando lo requiera, eso lo vamos a ver también posteriormente. Considerar ciclovir si estamos sospechando también en una meningitis por herpes o encefalitis por herpes. Tomografía si es que lo requiera. Y la punción lumbar sí o sí, ¿no? Sí o sí. Ahora vamos a ir en los dos bloques, el bloque prehospitalario y el bloque hospitalario. En el bloque prehospitalario, ¿qué tenemos que considerar? Hay que considerar que la persona es un paramédico, ¿no? El cual tiene que saber los aspectos básicos de la reanimación, es decir, vía aérea, respiración y circulación, e iniciar el manejo según corresponda, según la gravedad del paciente y el nivel de la capacitación que tiene también esa persona, ¿no? Esto debe incluir la toma de signos vitales básicos, la evaluación formal del estado mental, por la escala de coma de Glasgow, la medición de los niveles séricos de glucosa, la colocación de un acceso intravenoso, el inicio de una reanimación con líquidos endovenosos y el manejo de la vía aérea. Si no se puede obtener rápidamente un acceso endovenoso en un paciente inestable, hay que considerar la colocación de una cánula intraósea. La reanimación prehospitalaria de pacientes con infecciones potencialmente mortales puede acelerar el logro de objetivos de reanimación, incluyendo el logro de una presión arterial media adecuada. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso se evaluó en un estudio retrospectivo, en el cual se vio de que la administración rápida de fluidos disminuía la mortalidad intrahospitalaria. Ahora vamos al otro bloque, al bloque que llega el paciente al hospital en la parte de urgencia, ¿no? Al igual que todos los eventos médicos y neurológicos agudos, los pacientes necesitan reanimación, ¿no? Una reanimación inmediata.
Se debe obtener rápidamente los signos vitales, temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, junto con una saturación de oxígeno. Tenemos que evaluar el dolor, la evaluación del coma de Glasgow y una verificación rápida de la glucosa, ¿no? Tanto durante el triaje y también posteriormente, ¿no? Y también tenemos que obtener información de la parte prehospitalaria, del manejo prehospitalario, ¿no? A veces es necesario también medir la temperatura. ¿Por qué digo a veces? Porque a veces cuando el paciente está tan polinéico, no le pueden hacer una medición de la temperatura oral, a veces necesita la temperatura axilar o a veces también rectal para tener algo más de precisión para poder medir la temperatura. Lo que sí quiero mencionarles que eh, la fiebre está bien asociada a meningitis, sin embargo, no hay estudios que puedan precisar con respecto a la hipotermia, ¿no? Y hay que recalcar también que cuando el momento que nosotros sacamos la historia clínica, hay pacientes en el cual se toman antipiréticos y no podemos detectar la fiebre. Hay pacientes también que están inmunosuprimidos y que ellos tampoco no hacen fiebre. Y eso no significa que no podemos sospechar de que pueda tener meningitis, ¿no? Según lo que tenemos reportado, la meningitis bacteriana aguda adquirida en la comunidad, la temperatura media reportada es de 38.8, ¿no? Qué importante, ¿no? Mencionar. ¿Qué más tenemos que evaluar? Estos pacientes tienen un riesgo alto de aspiración. ¿Y esto a qué se debe? Porque el paciente tiene alteración neurológica. Pierden la capacidad de poder mantener una vía aérea permeable y es necesario la intubación. ¿En qué pacientes? En pacientes con Glasgow menor o igual a 8. Lo otro, el paciente cuando llega con nosotros, en la parte hospitalaria, se necesita la colocación de 2 vías periféricas número 18 y a la vez se tiene que tomar examen de laboratorio para saber cuándo están los leucocitos, para saber cómo está el perfil de la coagulación y no olvidarnos del lactato y 2 hemocultivos, 2 hemocultivos. ¿Ya? Y la resucitación se tiene que hacer, como dice la guía de Survival Sepsis, en 30 cc por kilogramo de solución de cristaloide durante 20 a 30 minutos y hay que hacer siempre la reevaluación cada 5 minutos de las funciones vitales. ¿Cómo hacemos esta reanimación? ¿No? La reanimación inicial lo hacemos en las primeras 3 horas. Con el bolo que ya hemos mencionado, podemos dar soluciones balanceadas también y de esta manera nuestro objetivo va a ser una buena presión arterial media, ¿no? Y también tenemos que evaluar la respuesta a fluidos. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros conocemos una de las maniobras que podemos hacer es la elevación de los miembros inferiores, pero previamente tenemos que valorar cómo está el volumen sistólico para ver si hay una variación o no. Si hay una variación significa que el paciente es respondedor de volumen, ¿no? Si no lo hay, no es respondedor de volumen y podemos iniciar vasopresores, ¿no? Uno de los vasopresores más usados y que se debería usar es la noradrenalina. ¿Qué puntos también tenemos que importantes mencionar? Es medición del lactato, medición de la presión arterial constante y podemos tener un monitoreo también hemodinámico dado por el ecocardio para saber cuánto está el gasto cardíaco. Cuando nosotros hacemos esta valoración, hay que recordar que esos 3 estudios, PROCEP, PROMISE y ARICE, estos 3 estudios son importantes en la reanimación. Se dio para poder reanimar a los pacientes de acuerdo a objetivos, ¿no? Si ustedes lo han revisado, es de acuerdo a los objetivos. Sin embargo, se ha visto de que no tiene mucha relevancia eso, no dio mucha importancia. Y lo otro, estos 3 estudios también es importante mencionar de esta reanimación, no consideraron pacientes que tengan meningitis. Si lo consideraron fue muy poquito. Podemos afirmar que es más o menos 1 al 2%. Es decir, que no podemos extrapolar la reanimación en un paciente con MEC con otras infecciones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos con hemograma. Podemos ver leucocitosis, podemos ver leucopenia o podemos encontrar que está normal.
el estudio de 12 hemocultivos periféricos antes del tratamiento antibiótico, punción lumbar y tomografía si lo requiere o no. Siempre cuando hacemos la punción lumbar necesitamos el consentimiento informado, si no, no podemos hacer ningún tipo de procedimientos. Lo otro, si se dan cuenta en la imagen, el paciente tiene que estar de cúbito lateral para poder medir la presión de apertura. Si no quisiéramos medir la presión de apertura, el paciente puede estar sentado, pero no, es necesario medirlo. ¿Por qué? Según la guía de NLS debemos medirlo. ¿Por qué? Porque de esta manera, si está alto, es decir, si la presión de apertura nos sale mayor de 40 centímetros de agua, es recomendado dejar el estilete y administrar manitol. Después de esto, tomamos nuestros tubitos, mínimo 4, de acá voy a mencionar eso, y también tenemos que antes de sacar la agujita, medir cuánto es la presión de cierre para saber de que ha aliviado la presión intracerebral. Después de eso, de retirarle la aguja, tenemos que verificar de que el paciente vaya todo bien y evitar que el paciente tenga cefalea postpunción o fuga. ¿Cómo podemos mejorar eso o cómo podemos evitar eso? Que el paciente se encuentre en decúbito dorsal, pero con una elevación de la cabecera, al menos 15 grados, ¿no? Por 30 minutos. Y la recolección mínima de los tubitos deben ser 4 mínimamente, por si acaso podemos pedir un poco más, eso sí. ¿Y qué vamos a evaluar? Citológico, bioquímico, lactato, tinción GAN, cultivos, pruebas específicas para patógenos, que es el PCR, que eso nos da rápidamente un diagnóstico, menos de una hora, y el múltiplex también. ¿Por qué 4 tubos? Acá voy a especificar por qué. Vemos, el tubo 1 y el tubo 4 nos va a servir para recuento celular y diferencial. ¿Por qué? Si nosotros realizamos una punción traumática, vamos a poder verificarlo en el primer tubo. Pasamos el segundo tubo, tercer tubo y el cuarto tubo y se va aclarando. Eso significa que es traumática, ¿no? Y que el último tubo, el tubo 4, ahí recién debiéramos hacer el recuento celular, ¿no? El tubo 2 está dado por el bioquímico, proteínas, glucosa y también lactato, si se puede. Y el tercero está dado o se debería dar tanto para tinción GAN, cultivos, antígenos, PCR, que también se puede realizar. Lo otro, nosotros los médicos tenemos que reconocer las políticas de laboratorio, porque de esa manera podemos saber cuánto se requiere para determinar el cultivo o la tinción GAN respectiva. Eso sí, hay estudios que han reportado que hay mayor sensibilidad de detectar el agente si damos un poquito de líquido más, ¿no? ¿En qué? Tanto en tuberculosis y tanto en hongos. Otra pregunta que nosotros nos hacemos es si la punción lumbar puede darnos una hernia cerebral, y sí lo puede hacer, más o menos en un 5% de los casos, y estos casos fallecieron, ¿no? ¿Cuándo ocurrió? Al momento de hacer la punción lumbar, más o menos 30 a 60 minutos posteriores, o también se ha visto 6 a 12 horas posteriores. Sin embargo, algunos refieren que esta herniación es producto también de la evolución de la enfermedad del paciente, ¿no? Es por eso que si nosotros sospechamos o detectamos de que el paciente pudiera tener signos de herniación, ¿cómo lo podemos verificar? Con los ojitos, vemos los ojitos que están anisocóricos, ¿no? A estos pacientes, por ejemplo, si tiene una hemiparesia o algo más, como alteraciones también corticales, es necesario tomar una tomografía y de esa manera poder descartar. Ya que si nosotros vemos que el paciente tiene herniación en la tomografía, se debería contraindicar la punción lumbar. Sin embargo, la presión del líquido cefalorraquídeo puede estar elevada y de esta manera con la punción lumbar podemos bajarlo, ¿no? Aliviar un poco la parte de la presión.
Y lo otro, esto es importante, es cómo hacemos la clasificación y cómo podemos saber que es un líquido normal, bacteriano, viral que no sea herpes, hongos o tuberculosis. Primero nos vamos a enfocar en los leucocitos, celularidad, cuántos glóbulos rojos tiene y la relación entre la glucosa del líquido cefalorraquídeo y la glucosa sérica. Lo normal es que esta relación sea mayor de 0.6. Mayor de 0.6. Si encontramos que es menor de 0.6, podemos afirmar de que sea bacteriano la causa, bacteriano. Eso sí, con el número de leucocitos que generalmente son mayores. Cuando estamos sospechando de una infección por herpes, vamos a ver que la relación a nivel de la glucosa del líquido cefalorraquídeo y sérico es mayor de 0.6. Y a la vez vamos a encontrar cantidad de glóbulos rojos también en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cuando estamos sospechando de una tuberculosis, vamos a tener una relación igual que a la parte de la bacteria. Vamos a tener una relación de 0.6, ¿no? Y las proteínas también van a estar elevadas y vamos a encontrar elevación de los leucocitos, ¿no? Estas características son importantes en el momento que nosotros tomamos el examen del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuándo deberíamos hacer la tomografía cerebral, ¿no? Eh, previamente de realizar la punción lumbar, ¿no? ¿A quiénes se le debe hacer? Según la guía del IPSA y según un estudio de Hernández de 2019, nos dicen que debería realizarse dependiendo, ¿no?, del paciente. La edad mayor de 60 años, si el paciente tiene una alteración a nivel inmunológica o una inmunosupresión, antecedentes ya sea de enfermedad del sistema nervioso central y cuando el paciente tiene alteraciones a nivel de la conciencia o un déficit focal. Estamos hablando en alteraciones corticales, ¿no? Y también reportan si el paciente ha convulsionado, si se ve en el fondo de ojo papiledema, si vemos alteración neurológica importante, un Glasgow menor de 10 y una historia reciente de un traumatismo también es necesario poder realizar. Eso sí, eso no significa que debemos retrasar el inicio del tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico debe realizarse en la primera hora de nosotros sospecharlo. El tratamiento es inicio de antibióticos. Estamos sospechando de una med bacteriana lo más antes posible, ¿no? Y de esta manera podemos disminuir la mortalidad. Esto asociado a la reanimación que nosotros estamos haciendo, ¿no? El antibiótico tiene que hacerse en las primeras 3 horas de los síntomas, sí. Esto también reduce la mortalidad, como ya hemos visto, más o menos es un 12.6% si no retrasamos el inicio del antibiótico, ¿ok? Y la elección del antibiótico es importante referirlo porque va a depender de la edad del paciente, va a depender de los factores de riesgo del paciente y la evolución de la enfermedad. Si es una cefalea de unos días reciente, ¿no? Eso también nos va a ayudar en la clasificación. Si estamos pensando que es un inicio agudo, vamos a sospechar de que es bacteria, virus o también una encefalitis viral, ¿no? Si estamos sospechando que el inicio es subagudo o crónico, estamos sospechando en fungemia o tuberculosis. Esto sí es importante mencionar que hay que considerar los patrones locales de prevalencia, ¿no?, antimicrobiana y la resistencia a los antibióticos. Eso sí es importante mencionar, que vamos a dar para un agente, para estreptococo, pero es resistente a ceftriaxona, ¿no? O sea, eso también hay que poder valorarlo. Esto es el manejo dependiendo del grupo etario. ¿Ya? Sin embargo, cabe recalcar que la meningitis bacteriana más frecuente que vamos a ver va a ser causada por Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis, ¿no? Esas son las dos
gérmenes detectados, pero con más frecuencia va a ser siempre en todos los grupos etarios, va a ser Streptococcus pneumoniae. En un recién nacido tenemos el estreptococo del grupo B y Listeria monocytogenesis, ¿no? A veces podemos encontrar E. coli. Entonces nuestro tratamiento a seguir va a ser ampicilina, gentamicina y cefalosporina de tercera generación, que puede ser ceftazidima o cefotaxima. Si es un infante, niño y adulto joven, estamos sospechando, dependiendo si está vacunado o no. Si no está vacunado por Haemophilus, vamos a sospechar que sí es Haemophilus. Y si estamos sospechando de estreptococos o Neisseria meningitis, vamos a dar tratamiento con cefalosporina de tercera generación más vancomicina. Y como les dije, el estreptococo siempre va a estar en todos los grupos etarios y también en los adultos de edad mediana. Y vamos a iniciar cefalosporina de tercera generación y vancomicina. Si el paciente es un anciano, si es un inmunosuprimido o si es alcohólico, tenemos que sospechar Streptococcus siempre pneumoniae y también Listeria monocytogenes. Acá, por ejemplo, vamos a añadir algo más. Ya sabemos que es ceftriaxona y vancomicina y le vamos a añadir ampicilina. Si el paciente tiene alergia a las penicilinas, ¿qué le vamos a dar? Vancomicina, moxifloxacino y levofloxacino. Si estamos sospechando de listeria y es alérgico a las penicilinas, le vamos a dar trimetoprim sulfamethoxazol. Y si es un germen gram negativo y es alérgico a las penicilinas, le vamos a dar Astronan. ¿Cuándo debemos usar corticoides o la dexametasona? Generalmente lo usamos en meningitis bacteriana. ¿En cuál específicamente deberíamos usar? Según algunas revisiones, nos dice que en Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, también se puede utilizar en Haemophilus influenzae. Y el otro germen que también podemos utilizar es en la tuberculosis. Es decir, si nosotros englobamos, estos son los 3 gérmenes que debería utilizarse: dexametasona, en forma endovenosa, aparte del antibiótico que ya se mencionó. ¿Cuál es la dosis de la dexametasona? Nos habla que 0.15 miligramos por kilogramo, 10 a 20 minutos antes del tratamiento antibiótico o con la primera dosis de antibiótico hasta 4 horas después. ¿Esto cuándo se debe dar? Por 2 a 4 días. ¿Qué reportan los estudios? Que el corticoide previene la pérdida auditiva en niños con meningitis bacteriana, reduce la pérdida auditiva grave solo en niños con meningitis por Haemophilus influenzae y redujo la mortalidad, pero por Streptococcus pneumoniae, no por otras bacterias. Y también protegieron de pérdida auditiva a los niñitos y secuelas a corto plazo, ¿no? Pero eso sí, hay que recalcar que estos estudios o varios estudios se hicieron en países de altos ingresos, o sea, países desarrollados. Y no se hizo en pacientes que no tienen muchos recursos, ¿no? Y en la tuberculosis, ¿cómo se da? El corticoide será de 0.4 miligramos por kilo día divididos en 3 a 4 dosis. Y esto se progresa. Sí, se progresa, pero va bajando a cada semana, ¿no? Es de 0.3, 0.2, 0.1 y nos quedamos con 4 miligramos por vía oral, ¿no? Por vía oral. ¿Qué es lo problema acá? Hay que recordar las vacunas también, ¿no? ¿Qué vacunas existen? Hay vacunas para el Streptococcus pneumoniae, hay vacunas para el Haemophilus influenzae tipo B, hay vacunas también para la TB, tenemos la BCG que ustedes ya conocen, y también hay vacunas para el neumococo, las neumocócicas, el meningococo, ¿no? Meningococo. ¿Eso qué significa? Si nosotros nos podemos a revisar el cronograma de vacunación en el Perú, nos damos cuenta de que sí podemos precisar Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, vacunas del BCG, pero no hay nada para el meningococo. Y si lo presentara, hay que tener en cuenta varias cositas, ¿no? Una de las cosas importantes es que el meningococo se contagia.
¿Eso qué significa? Que los contactos con meningococo, ¿a qué se le llama contacto? Nos hablan de aquellos que han estado expuestos más o menos 8 horas o a una distancia menos de 90 centímetros, directamente expuestos al paciente con secreciones orales en los últimos 7 días previos al inicio de síntomas, ¿no? Y estos pacientes necesitan ingerir rifampicina o ciprofloxacino, ¿no? O si no, en forma endovenosa se puede colocar ceftriaxona 150 miligramos intramuscular. Para una meningitis viral, bueno, tenemos ahí todas las meningitis viral que se puede encontrar. Puede ser enterovirus, generalmente un 80-90%, virus del herpes simple, tenemos del sarampión, transmitidos por artrópodos, también VIH, bueno. El VIH, como saben ustedes, necesita su tratamiento antirretroviral, ¿no? Eh, si nosotros encontramos el virus del herpes simple, si encontramos virus de varicela zoster, podemos iniciar aciclovir, ¿no? Pero si encontramos que el paciente tiene citomegalovirus, se tiene que, infectados pero con VIH, tenemos que iniciar ganciclovir, ¿no? Cuando nosotros hablamos de meningitis tuberculosa, hay que recordar que es una infección que tenemos que tenerlo siempre presente, más en los países que son endémicos como el nuestro, ¿no? Y el tratamiento es prolongado, ¿no? Generalmente vamos a ver que el tratamiento puede llevar hasta un año, ¿no? Los pacientes tienen síntomas que duran más de 5 días, ¿no? Esto generalmente lo vamos a ver en pacientes inmunodeprimidos. Y lo que nos llama la atención cuando nosotros vemos meningitis tuberculosa es que puede afectar en un 20 a 30% los pares craneales. ¿Qué pares craneales? El tercero, el sexto, el séptimo y el octavo. Y a la vez la meningitis tuberculosa se asocia a complicaciones. Vamos a encontrar hidrocefalia, tuberculomas, abscesos cerebrales y también vamos a encontrar trastornos en el metabolismo del sodio, como es el CIHAT, ¿no? La presión de apertura del líquido en pacientes con tuberculosis puede estar moderadamente elevada. La glucosa generalmente está deprimida, pero hemos encontrado casos en el cual la glucosa está normal. Y las proteínas generalmente están elevadas del líquido, ¿no? ¿Qué exámenes podíamos solicitar? ¿No? ¿Qué pruebas? Lo ideal es hacerle el GINESPER o el EXPER, ¿no? Estas dos tienen mayor sensibilidad y especificidad. El GINESPER nos permite a la vez detectar si es resistente o no a la rifampicina, ¿no? En cambio, el BK que siempre solicitamos, tiene menos sensibilidad, pero tiene una especificidad muy alta, ¿no? Eh, y lo más importante del BK es que sale muy rápido, ¿no? Sale menos de una hora. En cambio, los cultivos que nos da un diagnóstico un poco más preciso, diría yo, demoran días en salir, de 7 a 72 días. Esta es la prueba de oro, ¿no? El gol estándar, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto demora. Es por eso que nos basamos en pruebas que son con PCR, ¿no? De PCR. El manejo ya lo conocen. Bueno, tenemos los 4 fármacos importantes: etambutol, isoniazida, piracinamida, rifampicina, ¿no? Y esto va a cambiar dependiendo a la fase 1 o la fase 2, ¿no? Estas son las imágenes. Les dije qué es lo que podemos encontrar. En tomografía podemos encontrar la hidrocefalia, el paciente tiene deterioro neurológico y vamos a encontrar también abscesos, como se ve en la tomografía. Y en la resonancia magnética también vamos a encontrar tuberculomas, como se ve en la imagen, ¿no? Como se ve en la imagen, pero también podemos encontrar hidrocefalia, eh, abscesos también, abscesos también. Lo ideal, como he puesto acá,
en la diapositiva lo ideal es hacerle una resonancia magnética para poder verificar todo. Ahora vamos a hablar de la meningitis fúngica. Eh, el paciente tiene que tener antecedente. A veces tienen antecedentes. Hay que recordar que la meningitis fúngica se da en sí por inmunosupresión y es una de inicio crónico, ¿no? Ya tiene bastantes días con cefalea. Y esto también nos ayuda también porque hay una progresión también rápida, una sospecha rápida, ¿no? Los hallazgos típicos del líquido cefalorraquídeo van a incluir pleocitosis linfocítica, apoidominio de eosinófilos, la glucosa generalmente está disminuida y las proteínas están elevadas, ¿no? Están elevadas. El manejo va a depender de la gente, ¿no? Si estamos pensando en cándida, aspergillus, tenemos que dar anfotericina, ¿no? Y también cuando sospechamos de medcripto, ¿no? Medcripto. También podemos dar otros antifúngicos, ¿no? Pero generalmente utilizamos anfotericina B. Anfotericina B. Lo ideal sería el liposomal, ¿no? El liposomal. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctores.